Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 7. Nuestros integrantes son Anthony Zuña, Patricio Zamora Ramírez, Josephine Castro Junco y mi persona, Said Pazmiño Rodríguez. A nosotros nos ha tocado hablar sobre la evaluación farmacocinética, metabolímica y de estabilidad de la fracción enriquecida con triterpenoides a base de ácido ganodérico, H de Ganoderma, Lucidin y Piscard. Los autores fueron Hasifur Rehman Ansari, Wassim Khan, Rabai Perven, Sadia Saher y Sayed Ahmad. A continuación, un pequeño resumen. Como sabemos, en este artículo se habló sobre la Ganoderma lucidum Picars. Este es un hongo comestible que se utiliza en la medicina tradicional. Esta contiene triterpenoides. ¿Qué son los triterpenoides? Son 30 átomos de carbono que son compuestos naturales, que estos se construyen a partir de 6 unidades de isopropeno. También se encontró que el TEF estaba preparado y era estable para hasta por un año y hasta temperatura ambiente. El TEF preparado era enriquecido con ácido ganodérmico, que este es estable y contiene componentes biodisponibles y puede explorarse como fitofarmacéuticos por sus diferentes propiedades farmacológicas. Una pequeña introducción también fue que la Ganoderma lucidum, como ya sabemos, es un hongo, más conocido como Mushroom en India o Lindsay en China o Reishi en Japón. Durante más de 2000 años, la Hedul lucidum se ha utilizado en varios sistemas tradicionales como rejuvenecimiento de la piel y de la salud, al proporcionar energía vital y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Combatir el envejecimiento, y se ha demostrado científicamente que estos metabolitos tienen varias actividades farmacológicas. Entre estos están los metabolitos triterpenoides, como ya lo explicamos en el resumen. Estos son abundantes en G-lucidin y también se informó o se llegó a investigar que estos sostienen propiedades hepatoprotectoras. ¿Qué quiere decir esto? Que salvan o ayudan a que el hígado pueda recomponerse o reconstruirse. También contiene antioxidantes, antidepresivos, antiinflamatorios, anticolesterol, y también tiene partículas anticancerígenas. También contiene antitumorales, también muy importante, combate contra el VIH, tiene neurotróficas, que esto sirve para componer o reconstruir neuronas del cerebro. También son inmunomodeladores y nootrópicos. A continuación, el siguiente compañero. Muchas gracias. Procedemos a hablar sobre los resultados. El G. lucidum contiene principalmente lo que es triterpenoides del tipo lanosterol. El criterio de solubilidad, que dice que todo lo que se disuelve es lo mismo, para la extracción, aislamiento, purificación de los TEF de G. lucidum. Procedemos a hablar del punto análisis farmacocinético del TEF. Los parámetros farmacocinéticos de este, en términos de GAH, se calcularon a partir de la gráfica de concentración plasmática, tiempo, en esta relación, como podemos observar en las diapositivas, la figura número 2, que ya hablaremos a continuación.
Los parámetros farmacocinéticos mostraron que la GAH se fue rápidamente a lo que es la circulación sistémica tras la administración oral de este de aquí, del TF. Figura 2. Aquí vemos lo que es el perfil de concentración plasmática a tiempo de TF en términos de GAH tras su administración oral a ratas, que es lo que explicamos hace unos segundos. 2.1, o bueno, siguiente punto, la validación del método de HPLC para el análisis cuantitativo de GAH se desarrolló y validó un método propio de cromatografía líquida de alto rendimiento, o HPLC, para la estimación cuantitativa de la misma, de GAH. Tras ligeros cambios en la composición de la fase móvil, no se produjo lo que son cambios significativos en la recuperación de la misma. E incluso no se puede decir que no se produjo ningún cambio porcentual en la respuesta del detector de esto. Ahora, preparación de la muestra de GAH en plasma para su estimación cuantitativa. Aquí se siguió lo que es el método de extracción líquido-líquido para la extracción de la misma del plasma. Se utilizaron diferentes sistemas de disolventes, como son el metanol con ácido fórmico, entre otros. El metanol con 0.5% de ácido fórmico resultó ser el mejor disolvente de extracción. Siguiente. Reconocimiento de patrones in vitro del TF. Tras la administración oral de esta a ratas, se recogieron muestras de sangre y se analizaron mediante UPLS-MS. Los compuestos se identificaron mediante la comparación de los valores de masa, M sobre Z, con diferentes bases de datos. Esta huella digital metabolómica basada en UPLS-MS fue rápida y eficiente para la identificación de multiingredientes dirigidos y no dirigidos. Encontramos el punto de perfiles GC-MS del TF de G lucido. El análisis de este de aquí se llevó a cabo para el extracto metanólico de TF después de la derivatización. Entre los compuestos identificados, los más abundantes fueron los ácidos grasos, seguidos de los terpenoides y algunos hidrocarburos. Sin embargo, en la tabla de materiales que hablaremos a continuación, en la tabla de materiales suplementarios S3, se incluye una lista de compuestos desconocidos. Procedemos a revisar lo que son las tablas. En la tabla número 1, que es el perfil metabólico basado en UPLC-MS de la muestra de TF y de sangre tras su administración oral. Después de observar la misma, podemos analizar que los valores presentados en la tabla son la abundancia de las masas respectivas. No se detectó. El compuesto marcado con asterisco fue verificado con estándares analíticos. En la tabla número 2, que se presenta a continuación, es sobre los perfiles GC, MS del TF y compuestos principales identificados. La tabla número 3, análisis de estabilidad en tiempo real a 25 y 37 grados, que son condiciones no húmedas y húmedas en los tiempos especificados, o sea, 0, 3, 6, 9 y 12 meses del TF de G lucidum en términos equivalentes de GAH. Es relevante mencionar que el P es mayor a 0.05 y los datos se compararon con el mes 0 y se representan no significativamente.
Por último, en perfiles de estabilidad en tiempo real del TF de G-Lucidum, las pruebas de estabilidad en tiempo real se realizan normalmente durante un periodo más largo y específico para comprobar la degradación de los ingredientes activos en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Soy Josephine Castro, integrante del Grupo 7, y voy a hablar sobre la discusión. A lo largo de los años, los investigadores han descubierto que G. lucidum está enriquecido con triterpenoides, entre ellos el GAH, que es uno de los triterpenoides más abundantes que se encuentran en G. lucidum. Este estudio preparó el TEF y se cuantificó el GAH en él. Para la preparación del TEF se utilizó una extracción simple, líquido para la preparación. El extracto etanólico se suspendió en el agua para disolver los compuestos solubles. Posteriormente se utilizó el DCM debido a la mayor afinidad de los triterpenoides en comparación a otros fitoquímicos. El grupo de metabolitos con variación significativa se mostró en dos componentes principales, F1 y F2, con la puntuación de 60,41% a partir del gráfico de puntuación. Gráfico de PCA. Los círculos correlación muestran diferentes colecciones, muestras basadas a su patrón de metabolitos. De diferentes cuadrantes muestra la similitud del patrón metabolito y viceversa. En el mapa de calor de metabolitos analizamos el obtenido a partir de perfiles de HPLC y UHPLC-MS. La fila correspondiente a las diferenciaciones de abundancia de metabolitos, mientras que la columna indica la abundancia de metabolitos con respecto a la muestra. La abundancia se muestra en los colores: rojo representa mayor abundancia, color verde menor abundancia y color negro una abundancia baja. Sin embargo, los metabolitos a las 6 y 12 se visualizaron en otros cuadrantes. Esto concluyó que las muestras de metabolitos TEF coincidían con la sangre y los valores propios de la variabilidad del porcentaje. Se calculó la matriz de correlación del valor presente con los metabolitos. En la siguiente figura de la tabla 4 podemos analizar que se calculó esta matriz de correlación con el patrón de metabolitos. Sin embargo, los metabolitos se concluyó una muestra de los valores propios de la variabilidad. En la tabla 5, el TEF a base del GAH de G. lucidum podría explicarse como ingrediente fitofarmacéutico o fitofarmacéutico para el desarrollo de fármacos. Sin embargo, el problema asociado a cualquier desarrollo de fitofármacos es su perfil de estabilidad, con el contexto que hemos evaluado la estabilidad del TEF, basándose al contenido del GAH. A partir de todos los experimentos mencionados, se confirmó que el TEF estandarizado contiene compuestos fitoquímicos biodisponibles bien conocidos. Esta fracción estandarizada de enriquecimiento de metabolitos secundarios de G. lucidum puede ser explorada para el desarrollo de fitofármacos. A continuación, mi siguiente compañero. Bien, buenos días. Soy Antonio Zúñiga del grupo número 7 y mi tema es exponer acerca de los materiales y métodos del artículo científico, la evaluación farmacocinética, metabolómica y de estabilidad de fracción enriquecida con triterpenoides a base de ácido ganodérico de la ganoderma Lucidium de Karst. Entonces, para comenzar, aquí pueden notar ustedes una figura, el cual muestra el ácido ganodérico y aquí su fórmula desarrollada, su fórmula química. Los ácidos ganodéricos son triterpenoides que se encuentran en los hongos exclusivamente de Ganoderma. He puesto una tabla para que se puedan ver cuáles son las sustancias químicas y cuerpos fructíferos de hongos, de dónde fueron obtenidas cada uno de ellos para realizar materiales y métodos. El grado analítico de ácido ganodérico, H, de pureza mayor a 98.25%, se obtuvo de la LGC Promechem de la India. Los disolventes de grado LCMS y HPLC fueron obtenidos de la Merck Life Science de Mumbai, India. Los solventes utilizados para la extracción de otros productos químicos obtuvieron de la Super Relish Laboratories, los siglas en inglés SRL. Y los cuerpos fructíferos de ganodéricos lucidium fueron tomados del hongo Airana mushrooms. Ahora hablemos acerca de la extracción y funcionamiento y la preparación de los TEF,
también conocida como fracción enriquecida de diterpenoides. Los cuerpos fructíferos secos de 1 kilogramo se pulverizaron y se extrajeron 3 veces con 5 litros de etanol, los cuales estuvieron al 95%. Y para realizar esto se hizo un método de reflujo. Una vez hecho esto, se suspendieron en 50 mililitros de agua caliente y se extrajo con el mismo volumen de diclorometano. La capa orgánica se concentró en aproximadamente 1/10 de su volumen original y se extrajo por 50 mililitros de bicarbonato de sodio acuoso saturado. Y el extracto se acidificó en un pH de 3 a 4 con 6 mol-litros de ácido clorhídrico. El extracto neutralizado se almacenó a temperaturas de 0 grado hasta que se precipitó. Y el precipitado resultante se volvió a disolver en diclorometano y luego se secó para obtener una fracción enriquecida de TEF y se lo almacenó a 20 grados centígrados. En la figura 4 vemos la Ganoderma lucidium pulverizada, un ejemplo de cómo este hongo se encuentra pulverizado. En la preparación, en la estimación cuantitativa GH, vemos la preparación de soluciones patrón y muestra. El ácido ganodérico pesado con presión se disolvió en metanol de grado HPLC para tener una concentración final de 1 gramo mililitro. Además, se diluyó con metanol para obtener diferentes concentraciones, las cuales estuvieron entre 100 a 1000 miligramos mililitros, para la evaluación de la linealidad. De manera similar se hizo con la preparación de la solución TF. También se preparó con metanol, pero esto estaba a un grado de 5 miligramos mililitros, para después realizar su filtreo. Y aquí, como pueden notar en la figura número 5, se ve al metanol que se utilizó como disolvente para esta práctica. Ahora hablemos sobre la instrumentación y condiciones cromatográficas. Para el análisis se empleó el sistema Alliance HPLC, módulo de separación E2695 Weyers-Milford, con una bomba gradiente integrada a un detector de matriz de fotodiodos programables PLDA de longitud de onda ajustable. La separación cromatográfica se realizó con una columna UPERSIL de 5.0 microlitros. Después, la detención se llevó a cabo de modo de escaneo con canal 3D a una longitud de onda de 254 nanómetros. El tiempo total de la ejecución fue de 25 minutos y la identidad de los compuestos se estableció comparando la retención de tiempo de estándares analíticos. Luego de eso, se habla sobre la validación del método HPLC desarrollado. Para esto se hizo una estimación cuantitativa de ácido ganodérico, el cual fue validado para parámetros específicos. Los siguientes parámetros: selectividad, linealidad, sensibilidad, exactitud y presión. Empecemos hablando de la linealidad. Para la linealidad se analizó a través de la gráfica estándar de ácido ganodídrico, que va de 100 a 1000 miligramos mililitros. La linealidad se evaluó mediante un análisis gráfico de la ecuación de la regresión lineal. En cambio, para la sensibilidad, el método desarrollado se midió determinando el límite de detección LOD y el límite de cuantificación. La precisión del método desarrollado se desarrolló midiendo las precisiones tanto intradiarias como interdiarias. Se determinó en 6 réplicas de soluciones estándares mixtas la misma. La precisión del método, en cambio, la precisión, se midió por el porcentaje de recuperación de GH, de ácido ganodérico, después de agregarlo en 2 matrices diferentes, obviamente por separados. Y todos los resultados que se expresaron de cada una estimación se las expresaron con un porcentaje RCD para cada parámetro. Ahora hablemos sobre el análisis farmacocinético. Análisis y tratamiento. Se obtuvieron ratas albinas Wistar de 8 semanas de edad con un peso estimado de 20 gramos y durante una semana antes del experimento se administró oralmente TEF, que es la fracción enriquecida de diterpenoides, a una dosis de 85 miligramos a ratas en ayunas durante la noche. Para administrarles TEF se suspendió los carboximetilcelulosa al 0,1%. Y después de la administración oral se recogieron muestras de sangre de plexo retroviratorio utilizando capilares heparinizados a las 0 horas, 5 horas, 1 hora, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 6 horas y 24 horas y 30 horas.
Las muestras de sangre se recogieron en tubos con EDTA y se centrifugaron a 7000 revoluciones por minuto para obtener el plasma. Bien, después fuimos a la preparación de la muestra. Durante la preparación de la muestra se utilizó la extracción de líquido para la extracción de ácido ganodérico de plasma en 100 microlitros de plasma. Se le agregaron 500 microlitros de etanol enfriado con hielo y se agitó y se incubaron a menos 60 grados centígrados durante 8 horas. Y se centrifugaron a 1000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. El extracto seco se resuspendió a 100 microlitros de metanol de grado LCMS. Se centrifugó durante 14 revoluciones por minuto durante 10 minutos y se separó el sobrante y luego se transfirió a viales de muestra con insertos de análisis. Ahora hablemos acerca de la identificación. Para esto dice que la masa y la composición exacta de iones precursores y de los iones defragmentados se calcularon utilizando el software MassLink 4.1 incorporado con el instrumento. Y los compuestos se identificaron tentativamente a partir de la base de datos, comparando sus valores MZ notificados con valores experimentales. Se prestó atención a los rangos de masa de 130 a 600 MZ para los titerpenoides y del tipo lanasterol y los hidrocarburos terpénicos en general. La base de datos utilizadas para esta identificación de compuestos fueron las siguientes, que se encuentran aquí, como pueden notar. La una se llama Mass Bank Data, que es la figura número 6 lo muestra, y la otra es la HMD, figura número 7, también conocida como The Human Metabolic Database. Bien, una vez que sabemos cómo fueron identificados, nos toca hablar sobre la correlación estadística de metabolitos presentes en la TEF o fracción enriquecida de titerpenoides. El análisis de componentes principales de PCA es una herramienta estadística influyente utilizada para el análisis, la identificación de patrones en términos de similitud y diferencias entre diferentes grupos. Se puede suponer que la categoría en los conjuntos de metabolitos con valor MZ especificados en TEF de ácido ganodídrico lucidium antes y después de la administración oral de sangre en diferentes intervalos de tiempo pueden ser diferentes. Dentro de los análisis estadísticos tenemos que se utilizó el software GrandPate PRIMS versión 8.0.2 para análisis estadísticos. También se usó análisis de varianza de 2 vías, la cual fue la ANOVA para el análisis de datos. Y las diferencias se analizaron usando la comparación múltiple de prueba de Bonferroni. Listo. En conclusión, hemos llegado que la fracción enriquecida en titerpenoides, también conocida como siglas inglés TEF, se preparó a partir de cuerpos fructíferos de ganodérico lucidium, en los que se cuantificó el ácido ganodérico mediante un método de HPLC resistente desarrollado y validado. Tras la administración oral de los TEF, se observó una rápida absorción de ácido ganodérico en la circulación sistemática y mostró una exposición sistémica más prolongada. Según el contenido de ácido ganodérico, la fracción enriquecida de titerpenoides es estable hasta por 1 año en condiciones atmosféricas normales y húmedas a temperaturas ambientes. Por lo tanto, el TEF preparado a partir de variedades indias de ganodérico lucidium puede explorarse como un fitofármaco potencial para necesidades médicas no satisfechas. Muchas gracias por su atención.